En el cielo de Fátima, Portugal. Miles de personas esperaban algo. Hombres, mujeres, niños, creyentes y escépticos, curiosos y devotos. Todos con los ojos puestos en lo alto. Los pies hundidos en el barro. El corazón en suspenso. Era el 13 de octubre de 1917. ¿Y lo que vieron? Nadie lo olvidó jamás. El sol bailó. Sí, el sol. Giró. Cambió de color. Descendió en zigzag. Brilló con luces que parecían de otro mundo. Y por un instante, parecía caer sobre todos. Hubo gritos. Lágrimas. Gente de rodillas en el suelo. Y luego, un silencio cargado de asombro. El cielo volvió a la normalidad. Pero quienes estuvieron allí nunca volvieron a ser los mismos. Ese momento, conocido por muchos como el milagro del sol, entró en la historia. Uno de los episodios más impresionantes de la fe cristiana. Pero lo que pocos esperaban es que también se convertiría en blanco de una teoría muy distinta. Una teoría que pregunta: ¿y si todo eso no fue un milagro? ¿Y si lo que ocurrió en Fátima fue un contacto con extraterrestres? Puede parecer absurdo, pero esa es la explicación que muchos ufólogos sostienen hasta hoy. Para ellos, la luz que apareció sobre la encina no venía del cielo, sino del espacio. ¿La señora que hablaba con los 3 pastorcitos? ¿Un ser alienígena, disfrazado de forma humana? ¿La danza del sol? ¿Una nave? Tecnología extraterrestre, incomprensible para los ojos de la época. Y lo más sorprendente es que esta teoría ha ganado fuerza. Libros, documentales, entrevistas, conferencias. Fátima es citada como uno de los mayores casos de contacto jamás registrados. Un portal entre mundos. Una interferencia cósmica. Pero, ¿será? ¿Será que aquello que miles presenciaron con fe fue solo una proyección de luces y sonidos del espacio? ¿Será que el mensaje de oración, penitencia y conversión vino de seres que nada saben del alma humana? ¿O será que estamos ante algo infinitamente más profundo? Algo que toca el corazón, que llama a la vida interior, que transforma la historia y la eternidad. En este vídeo, vamos a sumergirnos en ese misterio. Vamos a escuchar lo que dicen los ufólogos. Pero, sobre todo, dejaremos que la verdadera luz de Fátima hable por sí misma. Porque cuando lo sagrado es cuestionado, la fe necesita hablar. Y tal vez, al final de este camino, comprendas que cuando el sol bailó, fue el corazón de Dios que se inclinó sobre la tierra. ¿Has oído hablar de Jacques Vallée? Es uno de los nombres más respetados en el mundo de la ufología. Y fue precisamente él quien señaló a Fátima como uno de los fenómenos ufológicos más intrigantes de la historia moderna. Sí, Fátima. La aparición que millones de católicos veneran desde hace más de un siglo. Es considerada, por algunos estudiosos del fenómeno ovni, como un caso clásico de contacto con inteligencias no humanas. Y no están bromeando. Según ellos, la señora vestida de blanco no era María, sino un ser de otra galaxia, con apariencia humana, comunicación telepática y poderes sobre el clima, la luz y el tiempo. Algunos hablan de una entidad cósmica benevolente. Otros, de una intervención alienígena con fines educativos. Y no queda ahí. El famoso milagro del sol también está en su lista. Para estos ufólogos, lo que ocurrió aquel 13 de octubre de 1917 fue una demostración tecnológica. Una nave o un objeto volador no identificado, produciendo efectos ópticos y físicos que confundieron a los campesinos de la época. Luces multicolores, movimientos irregulares, sensación de calor, sensaciones de éxtasis o miedo profundo. Ellos ven en todo eso no la mano de Dios, sino la presencia de inteligencias extraterrestres.
¿Y los 3 pastorcitos? Según estos investigadores, los niños podrían haber sido elegidos por esos seres, por su inocencia y apertura. Algunos incluso afirman que estaban en un estado de trance hipnótico. Otros hablan de descargas mentales o de transmisiones de mensajes codificados que se manifestaron como visiones espirituales. ¿Puedes imaginarlo? El mensaje de penitencia, de oración, de consagración al Inmaculado Corazón de María, reducido a una comunicación experimental alienígena. Estas ideas, por absurdas que parezcan, se están difundiendo, escritas en libros, expuestas en programas de televisión, presentadas como alternativas científicas a una explicación espiritual. Y lo peor es que mucha gente lo cree, porque vivimos en un tiempo donde lo extraordinario fascina, pero lo sagrado incomoda, donde se prefiere imaginar naves antes que ángeles, tecnología antes que milagros, extraterrestres antes que una madre del cielo. Pero aquí es donde debemos detenernos, mirar con calma, reflexionar con fe y preguntarnos: ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que una aparición que generó conversiones, oración y profundas devociones haya sido obra de algo que no conoce el amor? Sigamos adelante, porque si hasta ahora te ha sorprendido lo que dicen, en los próximos minutos descubrirás por qué esa teoría no se sostiene frente a la luz de la verdad. Vivimos en una época en la que el misterio se vende, lo inusual atrae, y lo que parece inexplicable gana likes. Por eso teorías como la de los ovnis en Fátima ganan tanta fuerza, aunque no tengan pruebas sólidas, aunque carezcan de coherencia espiritual, aunque no den frutos verdaderos. Porque en el mundo de hoy, la verdad no necesita ser profunda, solo necesita ser curiosa. Las personas tienen sed de lo extraordinario, pero muchas veces no están dispuestas a sumergirse en lo eterno. Es más fácil creer en una nave espacial que arrodillarse ante un altar. Más fascinante pensar en seres galácticos que en una madre del cielo que nos invita a la conversión. Y hay más. Las redes sociales lo aceleran todo. Vídeos con luces misteriosas, relatos antiguos disfrazados de novedad, narrativas sobre fenómenos cósmicos. Todo se comparte, se comenta, se viraliza. Y, poco a poco, lo que debería ser discernido con sabiduría se traga como si fuera una verdad alternativa. ¿Pero por qué pasa esto? Porque somos una generación que cambió la fe por la duda, la oración por la desconfianza y la espiritualidad por el entretenimiento. El mundo moderno quiere el cielo, pero sin el peso de la cruz. Quiere el milagro, pero no el silencio del alma. Por eso, cuando alguien dice: quizás lo que ocurrió en Fátima fue una visita extraterrestre, el tema explota. No porque tenga fundamento, sino porque ofrece algo nuevo, algo distinto, algo que agita el imaginario colectivo, sin exigir conversión. Una aparición de María nos llama a la penitencia, nos invita a la confesión, nos conduce de nuevo al rosario. Pero una teoría alienígena no pide nada, solo distrae, entretiene y deja todo en el terreno de la especulación. Por eso debemos estar atentos, porque el enemigo de la fe no siempre ataca gritando. A veces, solo susurra: y sí, y ese y sí. Basta para generar confusión, sembrar duda y debilitar la confianza en lo sagrado. Pero la verdad no necesita ser estridente. Es firme, simple y eterna. Y lo que ocurrió en Fátima no necesita maquillaje moderno. Solo necesita ojos que crean, corazones que escuchen, almas que reconozcan el cielo
Cuando toca la tierra. En los próximos minutos. Volveremos a lo que realmente pasó. A las palabras. A los niños. A aquella señora vestida de luz. Y tal vez entonces descubras cuán pequeñas se vuelven esas teorías alternativas cuando se enfrentan a la fe. Vamos a detenernos un momento. Silenciar el ruido de las teorías. Y volver al principio. Volver a Fátima. Volver a lo que realmente ocurrió. Era 1917. El mundo estaba en guerra. Europa sangraba. El miedo, el hambre y la muerte formaban parte del día a día. Y fue en ese escenario que el cielo eligió descender a la tierra. No en grandes palacios. No entre los poderosos. Sino en una pequeña aldea de Portugal. Entre colinas y ovejas. Junto a 3 niños sencillos. Lucía, Francisco y Jacinta. No sabían leer. No conocían doctrinas. Mucho menos teorías sobre extraterrestres. Pero sabían rezar. Sabían amar. Sabían escuchar. Todo comenzó el 13 de mayo. Lucía tenía apenas 10 años. Francisco, 9. Jacinta, 7. Cuidaban el rebaño. Cuando, de repente, una luz más fuerte que el sol apareció sobre una pequeña encina. En medio de esa luz, una señora, vestida de blanco, con un rostro sereno y un corazón lleno de tristeza y esperanza, dijo que venía de parte de Dios. Pidió que rezaran el rosario todos los días, que hicieran penitencia y que se ofrecieran a Dios por la conversión de los pecadores. Las apariciones continuaron. Cada día 13 hasta octubre. Y en cada encuentro, el mensaje se volvía más profundo. Hablaba del infierno, del fin de la guerra, del sufrimiento de la Iglesia y del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Los niños fueron perseguidos, burlados, encarcelados, amenazados. Pero no negaron lo que vieron, ni lo que oyeron. Y entonces, llegó el 13 de octubre. Más de 70.000 personas se reunieron en Fátima. Bajo la lluvia. En el barro. Esperando una señal. Y la señal llegó. El sol. Giró. Palpitó en colores. Descendió. Asustó. Maravilló. Y luego, volvió a su lugar. Fue visto por miles. Creyentes y ateos. Periodistas y médicos. Todos fueron testigos del mismo fenómeno. No fue histeria colectiva. No fue un truco. Fue algo del cielo. Y cuando el sol bailó, la señora se despidió. Dijo que era la señora del Rosario. Y pidió que se construyera una capilla en ese lugar. Así fue como todo comenzó. Sin reflectores. Sin cámaras. Sin tecnología. Solo con fe. Con silencio. Con 3 niños y una madre del cielo. Y por eso Fátima perdura hasta hoy. Porque no nació de una teoría. Nació de un encuentro. Y cuando el cielo toca la tierra, ninguna invención humana puede apagar la luz que deja. Volvamos al momento más impactante de Fátima. Aquel que dejó a todos sin palabras. Aquel que hasta hoy intriga a los científicos y toca el corazón de los fieles. La danza del sol. Fue el 13 de octubre de 1917. Llovía desde la madrugada. El cielo estaba cubierto. El barro cubría los pies. Y más de 70.000 personas estaban allí, esperando. Los niños habían dicho que Nuestra Señora había prometido una señal. Y a las 12 del mediodía, según el relato de Lucía, la señora apareció. Después de hablar con los 3 pastorcitos, abrió sus manos. La luz que salía de ellas se reflejaba en el cielo. Y fue entonces cuando todo comenzó. El sol, que hasta entonces estaba oculto tras las nubes, rompió la oscuridad.
Brilló con fuerza. Y empezó a girar. Testigos afirmaron que parecía desprenderse del cielo. Que danzaba como una rueda de fuego. Que lanzaba haces de luz de colores sobre la multitud. Algunos gritaban. Otros lloraban. Muchos se arrodillaron, convencidos de que era el fin del mundo. Pero, de repente, todo cesó. El sol volvió a su lugar. El barro se secó. Las ropas empapadas quedaron completamente secas. Y todos los que estaban allí sabían. Habían presenciado un milagro. Pero, ¿qué fue exactamente esa danza del sol? La ciencia intentó explicarla. Algunos hablaron de alucinación colectiva. Otros, de fenómenos atmosféricos. Pero nada se sostuvo. Porque el fenómeno no fue visto solo en el campo de Cova da Iria. Personas en regiones cercanas también relataron el mismo evento. Y más aún. No era un grupo de fanáticos. Había periodistas. Escépticos. Hombres y mujeres de todas las clases sociales. Todos lo vieron. Todos quedaron marcados. La Iglesia, con prudencia, estudió el caso. Y tras un análisis cuidadoso, reconoció el milagro. No como espectáculo, sino como confirmación. Como un sello del cielo sobre el mensaje de María. Lo que ocurrió aquel día no fue una ilusión. No fue una nave. No fue un fenómeno físico común. Fue un gesto extraordinario de Dios. Para llamar la atención. Para despertar corazones. Para confirmar que, sí, el cielo estaba hablando. Y cuando el cielo habla, hasta el sol obedece. Esa danza no fue para entretener. Fue para convertir. Para recordarle al mundo que aún hay esperanza. Que la oración tiene poder. Y que la Madre de Dios camina con nosotros. Por eso, el milagro del sol permanece. Como una señal luminosa que rompe la oscuridad de la duda. Como una invitación a mirar hacia lo alto. Y a comprender que cuando María está presente, hasta los astros bailan para alabar a su Hijo. Ahora piensa conmigo. Si tú fueras un ser de otro planeta, capaz de atravesar galaxias, dominar la luz, manipular el tiempo y el espacio, viajarías miles de millones de kilómetros para decirle a 3 niños que recen el rosario. Esa es la contradicción más evidente de la teoría ufológica. Se enfoca en la luz, en el espectáculo, en el cielo que se mueve, pero ignora por completo el contenido del mensaje. Y ahí es donde todo se derrumba. Porque la señora que apareció en Fátima no vino a enseñar fórmulas científicas. No habló de tecnología. Ni trajo códigos indescifrables. Ella habló de oración. De arrepentimiento. De conversión. Pidió que las personas dejaran el pecado. Que confiaran en el amor de Dios. Que se entregaran a su Hijo. Y repetía, con insistencia maternal: recen el rosario todos los días. ¿Qué ser alienígena diría eso? ¿Qué inteligencia cósmica perdería tiempo hablando del infierno? ¿De la salvación de las almas? ¿De la importancia de la penitencia? El mensaje de Fátima es profundamente cristiano. Profundamente bíblico. Profundamente mariano. No sugiere contacto con otra civilización. Clama por contacto con el corazón de Dios. Y los frutos de ese mensaje hablan por sí solos. Personas que cambiaron de vida. Familias que volvieron a la fe. Naciones enteras que comenzaron a rezar el rosario diariamente. Surgieron vocaciones. Conversión. Milagros. Todo eso. No por luces en el cielo, sino por palabras que descendieron del cielo. ¿No es eso lo que María hace en cada aparición? No se señala a sí misma. Señala a Jesús. Conduce, enseña, exhorta. Como madre. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Fátima. Los ufólogos miran el resplandor, pero ignoran la voz. Admiran el fenómeno, pero rechazan la verdad.
Quieren explicaciones racionales, pero rehúyen la fe. Y al final, prefieren imaginar seres desconocidos, antes que acoger el amor de la madre que vino a buscarnos. Pero quien escucha con el corazón no tiene dudas. No fue un experimento alienígena. Fue un gesto de misericordia. Fue la Madre del Cielo, que descendió a la tierra para decirnos a todos: aún hay tiempo. Aún hay esperanza. Vuelvan a Dios. ¿Y eso? Ninguna nave espacial lo puede ofrecer. Porque el mensaje de Fátima no es una curiosidad para debatir. Es un llamado para vivir. E ignorarlo es correr el riesgo de perder la más bella invitación que el cielo nos ha hecho. En Fátima no apareció una entidad fría. No surgió una figura distante, sin rostro, sin alma, sin calor. Lo que se manifestó allí fue una madre que miraba con ternura, que hablaba con dulzura, que llevaba en el rostro la luz de la esperanza, y en el corazón, el dolor por sus hijos alejados. No vino con superioridad. No apareció con arrogancia. No descendió como juez. Descendió como madre. Y eso lo cambia todo. Porque una madre conoce a sus hijos. Sabe lo que necesitan. Sabe cómo hablar al corazón. Sabe cómo doblar las rodillas más endurecidas. Con un simple toque de amor. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. Los relatos de los 3 pastorcitos son claros. Nunca sintieron miedo delante de ella. Al contrario, sentían paz. Sentían que estaban ante algo divino. Pero al mismo tiempo, familiar. Era como estar frente a alguien que siempre había estado cerca. Como si esa señora ya habitara en sus corazones. Antes incluso de revelarse ante sus ojos. Ella sonreía. Escuchaba. Lloraba. Pedía. Y sus pedidos no eran órdenes autoritarias. Eran súplicas. Pedidos de madre. Recen el rosario. Ofrezcan sacrificios. Conviértanse. Y detrás de cada frase, una urgencia llena de amor. Como quien sabe que el tiempo se acaba. Y que los hijos aún duermen. María no habló en códigos. No trajo enigmas. No intentó impresionar. Tocó el alma. Mostró el infierno. Pero también prometió el triunfo. Anunció sufrimiento. Pero garantizó consuelo. Pidió reparación. Pero ofreció salvación. Por eso Fátima no puede confundirse con ninguna teoría extraña. Porque la madre que apareció allí es la misma madre que estuvo al pie de la cruz. La misma que recibió al hijo muerto en sus brazos. La misma que oró con los discípulos en el cenáculo. La misma que, desde hace siglos, visita a sus hijos. Para que no se pierdan en el camino. María no vino del espacio. Vino del cielo. Y más aún. Vino del corazón de Dios. Enviada como señal. Como profecía. Como protección. Y para quien escucha con atención, es imposible no percibirlo. En Fátima, no solo brilló el sol. Brilló la mirada de una madre. Que aún hoy nos llama. Nos espera. Y con un amor que no se cansa. Sigue diciendo. No tengan miedo. Estoy aquí. Soy vuestra madre. Han pasado más de 100 años. Desde aquel día en que el sol bailó. Pero Fátima no ha pasado. Permaneció. No como un evento curioso. No como un fenómeno aislado. Sino como una fuente viva de gracias. Los frutos de Fátima son incontables. Y siguen floreciendo hasta hoy. ¿Cuántas conversiones han nacido allí? ¿Cuántas vidas fueron transformadas? ¿Por causa de aquel mensaje? ¿Cuántos hombres y mujeres volvieron a Dios? Dejaron el pecado. Abrazaron el rosario. Porque un día escucharon hablar de 3 niños. ¿Y de una madre vestida de blanco? El santuario de Fátima, en Portugal.
Se convirtió en uno de los mayores centros de peregrinación del mundo. Millones de personas lo visitan cada año. Vienen de todos los continentes. De todas las lenguas. De todas las historias. Buscan paz. Sanación. Sentido. Y allí, muchos encuentran más de lo que buscaban. Encuentran la fe. La esperanza. Y un abrazo invisible. Que solo una madre puede ofrecer. Pero los frutos de Fátima no se quedaron solo en Portugal. Se esparcieron por todo el mundo. La devoción al Inmaculado Corazón de María se hizo conocida y amada. Millones comenzaron a rezar el rosario diariamente. A vivir los primeros viernes. A hacer reparaciones. A ofrecer sus dolores por la conversión de los pecadores. Los papas se arrodillaron ante esa imagen. Consagraron naciones. Entregaron el mundo al corazón de María. En 1984, San Juan Pablo II consagró la humanidad al Inmaculado Corazón. Y meses después, el telón de acero comenzó a caer. El comunismo, que parecía invencible, empezó a desmoronarse. ¿Coincidencia? ¿O cumplimiento de la promesa? Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Las profecías se cumplen. Las palabras se confirman. Y los frutos continúan. En vocaciones religiosas. En comunidades de oración. En familias restauradas. En corazones que volvieron a amar. Todo eso nació en Fátima. No de un platillo volador, sino de un llamado a la conversión. De una súplica del cielo. De una madre que dijo: recen, sacrifíquense, amen a mi hijo. Esos frutos son la prueba más concreta de que allí no hubo manipulación, ni histeria, ni engaño. Hubo un encuentro. Hubo gracia. Hubo milagro. Y esos frutos no envejecen. Siguen brotando. Cada vez que alguien escucha aquella voz que habló a Lucía, Francisco y Jacinta, y decide responder. Hay algo profundamente triste. Cuando lo sagrado es tratado como espectáculo. Cuando lo que es divino se reduce a entretenimiento. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien intenta convertir Fátima en un episodio de ciencia ficción. Cuando cambian la mirada de María por un reflejo de tecnología. Su voz materna por un eco robótico venido del espacio. Pero no es de ahora que el mundo intenta desfigurar lo que es santo. Transforman la cruz en adorno. Transforman a los santos en mitos. Transforman el cielo en metáfora. Porque aceptar lo sagrado exige una transformación de vida. Y lo sensacional no exige nada. Solo admiración vacía. Solo curiosidad pasajera. Es fácil dejarse encantar por luces que parpadean en el cielo. Difícil es rendirse a la luz que quiere brillar dentro del alma. Es fácil hablar de ovnis, de naves, de señales del espacio. Difícil es hablar del pecado, de la salvación, de la eternidad. Por eso, cuando Fátima es presentada como un evento ufológico, lo que está en juego no es solo una teoría. Es un intento de vaciar el poder del mensaje. De silenciar el llamado a la conversión. De quitarle a la aparición lo más precioso que tiene. El amor de una madre. Y el urgente clamor de Dios. Reducir lo sagrado a lo sensacional. Es una forma sutil de alejar las almas de lo esencial. De hacer que el corazón corra tras teorías. Y se olvide de lo que verdaderamente transforma. La gracia. María no apareció para impresionar. Apareció para interceder. Para alertar. Para salvar. El espectáculo de la danza del sol no fue pirotecnia celestial. Fue un gesto de misericordia. Un esfuerzo del cielo para despertar a los hijos dormidos. Pero muchos prefieren el ruido de lo sensacional al silencio de lo sagrado. Porque lo sagrado exige una respuesta. Y lo sensacional
solo distrae. Por eso necesitamos tener cuidado. Discernimiento. Fe. Para no dejar que las versiones fantasiosas opacen la verdadera belleza. Para no permitir que la confusión moderna desfigure el rostro materno de María. Y para no cambiar lo que salva por lo que solo entretiene. Fátima no es un enigma que hay que resolver. Es un mensaje que hay que acoger. Y cuando lo acogemos con el corazón, las teorías pierden su brillo. El espectáculo pierde sentido. Y lo que queda es lo esencial. María vino. Habló. Llamó. Y nosotros debemos decidir. ¿Seguiremos la luz del cielo? ¿O las distracciones del mundo? Al final de todo, cuando todas las voces se silencian, cuando cesan las dudas, y el corazón finalmente escucha, queda una certeza. Fátima es María. Y eso lo cambia todo. No fue un ruido venido del cielo. Fue un llamado que brotó del corazón de Dios. No fue una aparición vacía. Fue una visita llena de sentido, de propósito, de amor. Fátima no trata de luces. Trata de luz interior. No trata de fenómenos. Trata de fe. No trata de teorías. Trata de verdades eternas. Quien mira a Fátima con ojos curiosos puede perderse en el resplandor del sol. Pero quien mira con ojos de fe ve la ternura de una madre. Una madre que no vino a hacer preguntas. Vino a dar respuestas. Vino a responder al miedo con esperanza. Al pecado con misericordia. A la guerra con paz. A la frialdad del mundo, con el calor del cielo. Y por eso, Fátima permanece. Porque no es pasado. Es presente. Es actual. Es urgente. El mensaje sigue vivo. Y sigue tocándonos. Nos invita a orar. A volver a lo esencial. A abandonar lo que nos aleja de Dios. A confiar en el Inmaculado Corazón de María. Como un niño confía en el regazo de su madre. Frente a eso, ¿qué son las teorías? ¿Qué valen los discursos, los debates, los intentos de desfigurar el misterio? Son nubes pasajeras. Ruido que intenta esconder el susurro del espíritu. Confusión que quiere ahogar el silencio de la gracia. Pero la voz de María es más fuerte. Más dulce. Más clara. Y sigue diciendo. Hagan todo lo que Él les diga. Recen el rosario todos los días. Conviértanse. Confíen en mi corazón inmaculado. Esas palabras no vienen del espacio. Vienen del cielo. Y solo el cielo puede ofrecer la paz que el mundo no puede dar. Solo el cielo puede sanar las heridas más profundas. Solo el cielo puede preparar el alma para la eternidad. Fátima no es un misterio para resolver con telescopios. Es un llamado que solo el corazón puede comprender. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también ha escuchado. Ha escuchado que María es real. Que su amor es verdadero. Y que, en Fátima, el cielo se inclinó hacia la tierra. Para recordarnos que aún hay tiempo. Tiempo para volver. Tiempo para cambiar. Tiempo para amar. Fátima es María. Y María, es una puerta abierta hacia Dios.